Ejemplo 7. En el interior de un recipiente esférico de radio R y sin rozamiento, una esferita de masa M mantiene un movimiento en circunferencia uniforme, cuya velocidad angular es omega, ¿ya? La esferita permanece atada a una cuerda inextensible de longitud R, cuyo extremo fijo está al fondo en Q, ¿ya? Entonces acá la esfera está atada en Q, no hemos puesto el punto, lo vamos a colocar acá. Está atada en Q del recipiente y forma, dice, 60 grados, ¿ya? Con la vertical. Entonces acá nosotros tenemos los 60 grados que forma con la vertical, ¿ya? Ese ángulo vale 60 grados. La aceleración de la gravedad es g y la velocidad angular es lo suficientemente grande como para mantener la cuerda tensionada. Determinar la tensión que se produce en la cuerda. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de hallar el radio de giro, ¿sí? En este caso, el radio de giro va a ser R minúscula, ¿ya? Esta R minúscula se encuentra en nuestra gráfica, se encuentra acá. Ya tenemos que contemplar este radio de giro. Entonces, para poder calcular este radio de giro que nosotros tenemos acá y que lo hemos denominado R, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la relación de triángulos. Por la gráfica, si bien acá no se aprecia de forma visual, ¿no es cierto?, una aproximación directa a lo que es un triángulo, en este caso podríamos decir, de los cálculos, se puede determinar que este es un triángulo isósceles, ¿ya? Lo primero que tendríamos que hacer y lo primero que ustedes tendrían que hacer en una prueba escrita, ¿no es cierto?, es que tendrían que realizar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, para este objeto, no nos dicen, para esta esfera, ¿no? No nos dicen que haya aceleración, que es rozamiento al interior de la esferita. Ah, nos dice, sin rozamiento, una esferita de masa M, ¿ya? Entonces, al no haber rozamiento, ¿sí? Simplemente tenemos la normal, ¿sí? El vector normal, que es la reacción de la superficie del contacto sobre la esfera. Tenemos el peso y tenemos la tensión de la cuerda, ¿ya? Si este ángulo es de 60 grados y nosotros trazamos una línea recta, ¿no es cierto?, otra línea vertical en este punto, ¿ya? Podemos observar que estos 60 grados se repiten, ¿no? Por ángulos opuestos, ¿no? Se repite en este punto. Y lo traemos hasta ahí. Entonces acá tenemos 60 y tenemos 30 grados, ¿no? Es lo primero que nosotros podemos determinar en nuestro sistema. Además, podríamos nosotros ver que por ángulos opuestos, ¿no es cierto?, también se repite acá, estos mismos 60 grados, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos que trazar nuestro sistema de referencia como se muestra acá, ¿ya? Ahora, en la posición en la cual se encuentra, ¿no es cierto?, la esferita girando, acá no nos dicen en qué sentido está girando. Si no se establece el sentido en el cual se está girando, nosotros debemos asumir que este está girando en sentido antihorario. Lo cual quiere decir que nuestra esferita está girando en el sentido antihorario. ¿Ya? Eso es lo que nosotros habíamos determinado. Eso es lo que por defecto ustedes pueden suponer.
Entonces, un giro antihorario sería ese, ¿no? Entonces, está girando en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, el vector velocidad angular, vamos a pintarlo acá, eh, estaría perpendicular al plano en el cual nosotros estamos trabajando. Este es el plano y acá tienen la velocidad angular como vector, ¿no? Entonces, esta esfera está girando en el sentido antihorario, ¿ya? Al hacer el diagrama de cuerpo libre en este punto, lo que nosotros podemos decir es que hay una aceleración, ¿no? De la esferita hacia el centro o al eje de rotación, ¿ya? Y esta la vamos a pintar con un color rojo. Si nosotros viéramos desde la parte superior lo que está sucediendo con esta esfera, veríamos el recipiente que lo contiene y la esfera en ese punto, ¿no? Luego lo que nosotros tendríamos que hacer es decir que esta esfera se está moviendo en el sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Y lo tendrían en este punto así, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad lineal, vamos a colocar acá, la velocidad lineal que lleva la esfera, ¿sí? Si nosotros vemos esta situación, podemos ver que la velocidad lineal, ¿no es cierto?, es tangente a la trayectoria circular que está realizando esta esfera dentro, ¿no es cierto?, de este recipiente esférico, esta pequeña esferita. Entonces, pasado un tiempo t, ¿no es cierto?, la esfera se encontrará en otro punto en el cual, ¿no?, se va a ubicar, digamos, en este punto, podemos suponerlo, que se va a ubicar en ese extremo, ¿ya? Y la velocidad lineal que en este caso va a llevar, ¿no?, nuestra esfera, va a ser esa, ¿ya? Entonces, estamos nosotros hablando de la velocidad lineal. Con lo cual, nosotros podemos decir que está cambiando, en este caso, de dirección, ¿no? ¿Sí? La velocidad con la cual está, lineal con la que está girando. Una observación muy clara que nosotros debemos hacer a este tipo de ejercicios en esta específica parte, ¿no es cierto?, hablando específicamente de lo que es dinámica circular, debemos decir que los movimientos que se realizan siempre son a velocidad constante, ¿ya? Entonces, debido a este cambio de dirección en el vector velocidad lineal, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de la velocidad angular, estamos hablando de la velocidad lineal. Se establece que existe una aceleración centrípeta, ¿no?, dirigida hacia el eje de rotación. Y esa aceleración centrípeta está en este sentido, ¿ya? Esa es la aceleración centrípeta, la misma que nosotros podemos ver acá, ¿ya? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre también tendríamos que dibujar la dirección de esta aceleración. Entonces, esa va a ser la dirección de la aceleración centrípeta que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces, ya podemos escribirlo ahí y decir que esta es una aceleración centrípeta para nuestro problema. Entonces, lo trasladamos acá. Y una vez que hemos identificado el sentido de la dirección que sigue la aceleración, ya podemos nosotros establecer un sistema de referencia coherente con el movimiento de la esfera. Eso quiere decir que yo voy a seleccionar la dirección positiva del movimiento, ¿no es cierto? Acá está. Nuestro sistema de referencia con relación a la aceleración. Recuerden, es como en un plano inclinado. En un plano inclinado, por ejemplo, si nosotros colocamos mal el sistema de referencia, va a dar lugar a que la aceleración tenga que descomponerse, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tomar en cuenta a la aceleración y su dirección para establecer, ¿no es cierto?, el sistema de referencia correspondiente. Ahí tienen, por ejemplo, el eje X, ¿no es cierto?, y tienen también el eje Y, ¿ya? Ambos ejes. El eje X positivo es hacia la izquierda, ¿no es cierto?, y el eje Y positivo es hacia arriba,
¿ya? Entonces acá podemos ver que estos 60 grados se repiten acá, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en este caso, la tensión requiere descomposición, ¿no? Ahora, ¿cómo saber a dónde está apuntando la normal, ¿no? Recuerden que cuando un objeto está en contacto con una superficie, ¿no? Lo que nosotros tenemos es la reacción de la superficie de contacto. Voy a pintar acá el vector normal, ¿ya? Tendríamos que nosotros dibujarlo, si vemos desde arriba, en ese punto, ¿no es cierto? Y esta para nosotros sería la normal, la línea que está en verde, acá en esta gráfica. Esa normal se presenta en este punto. Y fíjense, siempre en el interior de esta esfera, la normal tendría que apuntar en el radio hacia el eje, hacia el centro de la esfera que lo contiene, ¿sí? Como lo habíamos dibujado anteriormente, ¿no? Anteriormente lo habíamos dibujado acá, por ejemplo, ¿no es cierto? La normal apuntaría hacia el eje de rotación, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucedería si nosotros tuviéramos que analizarlo en este punto. La normal tendría que apuntar hacia el eje de rotación, ¿sí? Entonces, si lo vemos de forma lateral, vamos a colocar acá una vista lateral y colocamos la esfera en este interior, ¿no es cierto? Y decimos que este es el eje de rotación. Vamos a colocarle acá un eje de rotación. Supongamos que este es el centro, ¿no? La normal siempre va a estar dirigida de este punto hacia el eje de rotación. Esta es una vista lateral, por si acaso, ¿no? Nosotros tenemos acá una vista lateral, por si acaso, de dentro de la esfera que lo contiene, ¿ya? Entonces, si esta cuerda fuera más larga, ¿no? Si estuviera por acá, eh, su reacción sería esta, ¿no? Si esta cuerda estuviera, si esta esfera estuviera mucho más arriba, ¿no es cierto? Su reacción sería hacia el eje de rotación, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa premisa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a realizar el cálculo. De forma antelada, no sabíamos que este era un triángulo isósceles. De forma posterior, al hacer el análisis, hemos determinado que este en realidad había sido un triángulo isósceles. Entonces, si nosotros tenemos R acá, ¿no? Y este nos dice la longitud de la cuerda es R, ¿no? Por condición del problema. Y tenemos la, el radio de rotación R minúscula, ¿no es cierto? Y tenemos acá los 60 grados que nos dan como condición del problema. Podríamos nosotros calcular D, ¿no? La distancia, la altura, esta altura que ustedes tienen acá, ¿sí? Podríamos calcular esta altura, ¿ya? D. Entonces, el coseno de 60 grados en este triángulo rectángulo sería el lado adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es R, ¿no? Entonces, en este caso, estamos calculando esta altura D, ¿no es cierto? En relación con el radio de rotación y la longitud de la cuerda que sostiene. El coseno de 60 para nosotros es un medio, por lo tanto, la distancia D sería la mitad de R, ¿no? Entonces, fíjense, si para nosotros, vamos a colocar acá, si para nosotros esto es R, esta distancia que la vamos a colocar acá, si para nosotros esa es la distancia R, entonces esta esfera se encuentra en R medios, dice, ¿no? Esta esfera se encuentra en R medios. Por lo tanto, la reacción tendría que ir hacia este eje de rotación, ¿ya? Entonces, una vez determinado eso, podemos nosotros calcular el radio o el radio de rotación. Seno de 60 grados es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, de acá despejando el radio de rotación, tendríamos raíz de 3 sobre 2 por R o
seno R por el seno de 60 grados. ¿Ya? Entonces, al haber hecho esto, nosotros ya sabemos que si esta distancia D es 1/2 de R, para llegar al radio, ¿cuánto nos queda? 1/2, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar que este sí había sido un triángulo isósceles. En realidad, incluso podemos asumir que este es un triángulo equilátero, ¿no? Acá tenemos 1/2 de R en la parte superior, 1/2 de R acá en la parte inferior, y en realidad tendríamos que corregir, ¿no? Este es un triángulo equilátero. ¿Listo? Tiene sus tres lados iguales. Bien, una vez hecho eso, ya conocemos cuánto es el radio de giro, nosotros ya podemos proceder a realizar los cálculos. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección de X, ¿no es cierto? En esta dirección es igual a masa por la aceleración centrípeta. En este caso nosotros tendríamos que colocar por la aceleración en la dirección de X, ¿ya? De ahí nosotros podemos concluir que es la masa por la aceleración. La única aceleración que existe en el sentido del eje X positivo es la aceleración centrípeta. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en la dirección de X? Ah, y me olvidaba. Con esto nosotros ya podríamos calcular cuánto es, ¿no es cierto?, este ángulo. Si es un triángulo equilátero, sus tres lados van a valer 60. Y este ángulo se partiría en dos por la mitad para dar 30 y 30, ¿no? Por esa razón es que este lado, por ejemplo, también es 30 grados. Con eso nosotros ya podemos descomponer la tensión y la normal en la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces, para ambos casos, en este caso he tomado el ángulo de 30 grados. El lado adyacente en este triángulo rectángulo que ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, es la componente que está en la dirección de la aceleración en la dirección de X. Voy a insertar esa componente y esta sería la componente de T en la dirección de X, ¿no? Vamos a pintarlo un poco más grande. Ahí tiene. Esa sería la componente de T en la dirección de X. Y esa componente de T en la dirección de X sería T por el coseno de 30 grados, porque es el lado adyacente. La componente de la normal en la dirección de X va a ser un poco más grande y va a estar acá, ¿no? Va a ser esa. Y esa también es el lado adyacente en el ángulo que nosotros conocemos. Por lo tanto, va a ser más n por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Eso va a ser igual a masa, la aceleración centrípeta se puede escribir como el radio de rotación multiplicado por la velocidad angular elevado al cuadrado. El radio de rotación ya lo hemos calculado, es raíz de 3 sobre 2 por R. Ahora, acá vemos es una reducción de la anterior ecuación. Y luego podemos pasar a estudiar lo que sucede en el eje Y. En el eje Y tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos la componente de la normal, ¿no es cierto?, que va a ser esa, ¿sí?, que va a estar sobre el eje Y. Y va a ser positiva. Además, vamos a tener la componente de la tensión sobre el eje Y negativo, que también la vamos a pintar acá, pero de otro color, ¿ya? Ahí tienen las dos componentes, la componente de la normal en la dirección de Y la componente de la tensión en la dirección de Y. En los triángulos rectángulos respectivos, esta componente que está en naranja, ¿no es cierto?, que corresponde a la componente de la normal sobre el eje Y, ¿ya?, es el lado opuesto de ese triángulo rectángulo. Lo mismo sucede con la tensión. Por lo tanto, las funciones trigonométricas relacionadas con ese lado van a ser seno, ¿no? N por el seno de 30, que es positivo, menos T por el seno de 30, que es negativo, menos masa por la gravedad y va a ser igual a 0. Si despejamos masa por la gravedad, vamos a tener esta expresión. De acá podemos nosotros, como vemos que el seno de 30 es común, factorar,
el factor común, seno de 30, y hacer normal menos tensión, ¿no? Que va a ser igual a mg sobre seno de 30. El seno de 30 grados, es un medio, ¿no? Como se coloca este en el denominador, ¿no? Y haciendo extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Nosotros tendríamos, ¿no? Que ese 2 va al numerador. Va al numerador. Acá, por ejemplo, a masa por la gravedad tendríamos que hacerle su denominador 1, ¿no? Medios con medios dan denominador, ¿no? Y extremos con extremos dan numerador. Por eso es que tenemos acá 2 veces mg. Si nosotros despejamos la normal y sustituimos en la ecuación, en esta ecuación, en la primera que habíamos obtenido, ¿no es cierto? Y despejamos, ¿no es cierto? T, vamos a tener aquí acá, es T más 2 veces mg por la raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Y si vamos desarrollando para obtener T, vamos a llegar a esta expresión, ¿sí? Para concluir que la tensión había sido el producto de la masa por el radio de giro por la velocidad angular elevado al cuadrado dividido entre 2 menos g. En este punto tendríamos que nosotros dudar, ¿no es cierto?, de nuestra respuesta. Para poder saber si realmente hemos realizado un buen cálculo, lo que deberíamos hacer acá es un análisis dimensional. Entonces, multiplicamos masa que está en kilogramos multiplicado por metros por segundos cuadrados, sería masa por aceleración, es igual a fuerza, entonces está en newtons. Por lo tanto, si este es aceleración, esta expresión que ustedes tienen acá también debería ser aceleración. El radio para nosotros está en metros, ¿no? ¿Sí? El radio está en metros. Y la velocidad angular, vamos a colocar acá, nuestra velocidad angular está en unidades de radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el producto de estos dos, sería radianes por segundos elevados al cuadrado, radianes cuadrados sobre segundos cuadrados. Este radianes en el sistema internacional nos escribe, para nosotros es 1, y tenemos metros por segundos cuadrados. Por kilogramos tenemos newtons. Entonces nosotros podemos decir que esta ecuación está dimensionalmente correcta y por lo tanto representa el resultado para una tensión que está medida en unidades de fuerza.